días, Graciana Peñafort. Pocas personas conocen y han estado tan cerca de Cristina Kirchner. Me gustaría que vos nos pusieras en contexto qué significa este ensayo largo de muchas páginas que ayer difundió la expresidenta, si significa algo más que lo que está en el texto. Mira, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Voy a ser clara. Lo primero que voy a decir es la mejor manera de interpretar a Cristina es leerla. Cristina es muy explícita y muy clara cuando habla y cuando escribe, con lo cual las sobreinterpretaciones me parece que son un poco sobreabundantes. Y voy a decir cuál es el riesgo que uno corre, que uno extrapole su propio deseo, su propia opinión al hacer una sobreinterpretación. El documento es un análisis claro, contundente, con datos, de la opinión de quien fuera la vicepresidenta de este país respecto, primero, a un análisis histórico y también una perspectiva acerca de hacia dónde va el gobierno en un momento en el que buena parte de la ciudadanía no tenemos idea hacia dónde va el gobierno porque es un tanto anárquico en sus idas y vueltas. Graciana, para mí, sí. El gobierno requiere de oficialismo y de oposición. Conversamos hace un rato con el gobernador de Córdoba, el mismo planteo. Hace falta para que el sistema funcione no solamente oficialismo, sino oposición. Y después de la derrota electoral, tanto de Unión por la Patria como de que terminó tercero, Juntos por el Cambio, se produce un natural momento de shock, podríamos decir hasta desmembramiento de lo que pudieran ser las coaliciones que fueron derrotadas electoralmente, y tiene que reorganizarse el mapa político para que surja una oposición. ¿Cómo ves vos el lugar de la oposición? ¿Quién sería la oposición? ¿Qué rol podría cumplir Cristina Kirchner en ese mapa de la oposición? Mira, yo creo, primero, es correcto tu análisis respecto al proceso de reorganización. Voy a decir que me parece que el peronismo, incluso con sus vericuetos, ha sido mucho más ordenado en su proceso de reorganización de lo que ha sido, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que está más cerca de la atomización que de funcionar en forma cohesionada. El peronismo ha hecho un enorme esfuerzo por mantenerse unido legislativamente, salvo el detalle de los diputados de tucumanos, pero ha hecho un enorme esfuerzo y esto empieza a notarse en tanto y en cuanto el peronismo vuelve a tomar una relevancia en cuanto a la voz que hace 2 meses parecía absolutamente imposible. Y creo que parte de esto es el impacto del documento que emitió Cristina Fernández, en tanto y en cuanto por fin aparece una línea que no es coyuntural, es decir, una cosa es la discusión de un proyecto de ley, del DNU, que todo lo estamos haciendo, y otra cosa es pensar más estructuralmente, y este es el aporte que hace Cristina de manera, para mí, muy clara, respecto hacia cuál es la génesis de este gobierno en términos de procesos históricos, y además cuál es el destino, que por cierto el documento es bastante poco optimista respecto al destino de este rumbo de gobierno, y yo lo comparto porque es cierto que algunos de los problemas estructurales que tiene la Argentina, este gobierno no solo no los ha mejorado, tampoco se le puede pedir en 2 meses que lo mejore, pero lo que sí se le podría pedir es que no los empeore, y algunas cuestiones claves para la vida de todos los argentinos es que no empeoren algunas cuestiones que hoy han empeorado. Digo, hoy es más difícil acceder a la salud, en breve vamos a ver que es más difícil acceder a la educación, ni hablar de transportarse, voy a ser clara. Y mientras tanto, creo que quienes tienen lugares de oposición, algunos simplemente, desde el caso de, pienso en Jorge Macri, ni siquiera están en el país, y otros están siendo sumamente cautos, como algunos de los gobernadores del interior del país. Pero me parece que el documento tiene este objetivo: salir de la discusión puramente coyuntural en el que hemos estado inmersos desde que empezó este gobierno y empezar a analizar las grandes líneas del gobierno, que por cierto son bastante difusas, bastante confusas además. Voy a decir como lo pienso yo, y permitime esto.
Yo siento que es un gobierno de raritos. ¿Un gobierno de? Raritos. Raritos. Porque vos no sabés, o sea, la política suele tener alguna línea conductora, pero en este caso no hay línea conductora. Salen con cuestiones que uno no sabe si es fruto de una deliberación, una decisión política o de un mero capricho. Pienso en voz alta, por ejemplo, el presidente estuvo en un viaje de orden espiritual y también político y dedicó la primera entrevista a cuestionar a una artista popular. Más allá de la persona del artista, a la que yo le tengo estima, pero digo, es muy raro. Es como, el problema de la Argentina sin duda no es el Espósito. El problema de la Argentina son las prepagas impagables, la inflación que nos sigue comiendo el hígado, porque voy a decir una cosa, dicen que solo hubo un 20% de inflación. ¿Vos vas al supermercado, Jorge? Yo sí. No hubo solo un 20% de inflación, pero eso me parece que son los problemas estructurales de la Argentina, no la Espósito. Entonces son un gobierno de raritos que se ponen el eje en cosas que nada tienen que ver con eso, sino son fenomenales estrategias distractivas. Raro tiene como etimología, es una palabra en latín muy parecida, rarus, pero tiene como sinónimos desacostumbrado, extraño, extraordinario, inusitado, atípico, escaso, infrecuente, que no abunda, estrafalario, estrambótico, excéntrico, extravagante. En líneas generales, fíjate la cantidad de ex, ¿no? Yo me acuerdo la definición de Camaño sobre el pro, que decían que eran prolijitos, y vos aquí planteás raritos. ¿Existe la posibilidad de una fusión entre raritos y prolijitos o son antónimos, aunque ideológicamente puedan ser similares? Es decir, ese estilo de comportamiento, porque en el fondo Macri o Cavallo, si vos te querés ir para atrás, eran racionales, no eran raros, o sea, eran personas que respondían a una ideología y se comportaban dentro de los marcos que uno de la podía razón. prever, podías no estar de acuerdo, pero podías prever. Entonces, ahí voy, hay una diferencia transideológica que tiene que ver con la esencia del ser, más que con las ideas. Entonces me pregunto, ¿ves posible una fusión de raritos y prolijitos para sintetizarlo? No, yo no solo no lo veo posible, sino que además creo que esto que le llaman fusión o que están hablando, sería finalmente va a significar el predominio de un sector sobre otro que va a intentar imponer sus propias lógicas. Uh-huh. Y yo en este sentido, digo, se te justa, yo le veo en el podio del perdedor, que mira qué podio triste, veo a la Libertad Avanza por su falta de volumen político. Uh-huh. Es decir, es un gobierno que, como bien señala Cristina, en el 2021 solo tuvo 2 bancas en diputados y hoy tiene que manejar el país, de hecho carece incluso de los cuadros técnicos y ha tratado de subsanarlo ocupando los cuadros técnicos del macrismo cuyas lógicas no llegan a entenderse y por eso tenemos estos funcionarios efímeros. O sea, ¿cuántas personas hemos visto que iban a ocuparse el cargo y ni siquiera llegaron a asumirlo? Pienso desde Carolina Píparo en adelante. Tengo la sensación que esta supuesta alianza, la que se está hablando, finalmente está verificando una disputa de quién va a tomar las decisiones. Si el sistema lógico, que yo no comparto, del macrismo, o el sistema totalmente anárquico de Milei, yo le digo anárquico por no decir como lo pienso, yo pienso sistema caprichoso de Milei, y es muy, cuando vos analizás el gobierno de Milei, te das cuenta de la rareza del gobierno, por eso yo le digo el gobierno rarito. Yo te pido que pienses esto, amén de la poca expertise política de Milei, pensá cómo su círculo interno cómo está conformado. Está conformado por un jefe de gabinete al que aún hoy no le conocemos la voz, ni mucho menos lo que piensa. La secretaria general de la presidencia, con todo el respeto, es una señora cuyos antecedentes curriculares era hacer notas y ser tarotista.
con mucho respeto para quienes hacen torta y quienes hacen taurista, pero tienen que conducir ni más ni menos que la agenda de actividades y de decisiones del presidente de la Nación. Es un gobierno de raritos, se pelean entre ellos, nos enteramos de vetos que uno no entiende de dónde vienen o por qué. En medio se caía la ley ómnibus y la respuesta de la secretaria de la Presidencia de la Nación fue: me estoy por ir a dormir. Amén de cuestiones sumamente discutibles que a mí me preocupan mucho, ya lo hemos hablado en las otras oportunidades, como los discursos de hoy. Entonces quería que lo único que veo en común con el macrismo, además de su marcado antiperonismo, Macri fue el autor de que hay que acabar con no sé cuántos años de peronismo, idea que fue continuada por Milei, aunque paradójicamente su ministro del Interior viene de ser un cuadro del peronismo. Pero me parece que la única manera de la fusión es que uno de los sectores o una de las lógicas tome predominio sobre otra. Y hoy veo con pocas posibilidades en el sistema anárquico de decisiones que esa lógica sea la de la libertad avanza. Graciana Peñafort, muchas gracias. Me decían que te tenía que ir a las 10, yo estiré en exceso. Te agradecemos este tiempo para con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y con un poquito de humor vamos a cerrar de vuelta con la tercera, la vencida de María Marta Serra Lima por Argentina en su tercera crisis de la deuda, el texto de Cristina Kirchner. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y te agradezco el espacio porque es tan importante pensar estas cosas. Un placer grande escucharte, Graciana, como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Acabamos de hablar con la legisladora porteña Graciana Peñafort.